El que pide demuestra su descontento. El que exige su derecho. El que se impone su fuerza. Virginia Woltem nació en San Luis en 1872, hija de Enrique Woltem y Dominga Sánchez. Tuvo tres hermanos llamados Domingo, Manuel y Enrique. Los padres de Virginia se separaron cuando ella era muy chica y ella y sus hermanos terminaron en Rosario sin darse cuenta, donde más tarde empezaron a trabajar. Virginia vivió ahí 15 años, en donde se convirtió en un símbolo de lucha social y para el feminismo. En 1900 fue detenida junto a Teresa por distribuir propaganda anarquista en las puertas de las fábricas. En ese momento, Rosario era considerado como la Barcelona argentina, por su gran efervescencia anarquista. Era un gran polo industrial con centros febriles subterráneos y barrios obreros. Desde la carencia, la exportación y la insalubridad era el cuadro general. Virginia Woolf fue una líder sobresaliente de la primera generación de anarquistas que tenía como eje ideológico el anarcocomunismo. En el orden de la economía y el gremialismo, en la estrategia política, privilegió al anarcofeminismo como objetivo primordial. Estas mujeres hicieron de la militancia una verdadera religión y del anarcofeminismo una vanguardia teórica con respecto al género que sería atendida por el pensamiento académico hacia el final del siglo XX. Todo esto lo pudieron lograr mediante el periódico La Voz de la Mujer. En el año 1902, en la República Argentina, se sancionó la Ley 4144 de residencia. La misma habilitó al gobierno expulsar inmigrantes sin juicio previo y fue utilizada por sucesivos gobiernos argentinos para reprimir la organización sindical de los trabajadores, expulsando principalmente anarquistas y socialistas. Ese mismo año, Virginia viajó a Uruguay y allí participó de diferentes manifestaciones en donde, entre otras cosas, denunció la nueva ley argentina. 2 años después volvió a Buenos Aires y formó parte del comité de huelga femenino organizado por la Fora, movilizando a los trabajadores del mercado de frutos de Buenos Aires. Pasaron 2 años para que la ley sea aplicada a ella. En 1907 participó en la huelga de inquilinos. Durante la misma fue nuevamente arrestada y al hacerse pasar por uruguaya se le aplicó la misma ley que antes alejó del país a su familia. Virginia Woolf luchó por la emancipación de la mujer y los derechos de la clase trabajadora. Durante su vida rechazó toda forma de sometimiento y lucha por reivindicaciones de género tanto en el ámbito religioso como el familiar y el laboral. Woolf destacó como oradora en una gran cantidad de manifestaciones laborales, donde expresaba sus convicciones respecto a la necesidad de liberar a la mujer y encuadrar esa lucha en la vida sindical. La libertad de trabajo es un mito por 1000 causas diferentes. La del pensamiento es blasfemia, la del sufragio un engaño, la del amor quimera, los derechos del hombre desconocidos, su dignidad ultrajada. La Voz de la Mujer fue un periódico comunista anárquico-feminista que se publicó en 1896. Partimos de la consideración de la experiencia particular de las mujeres tanto en la militancia como en el trabajo productivo, determinado por sus lugares de la división sexual del trabajo. Este lugar es el de la reproducción, el trabajo doméstico, las mujeres se insertan en el sistema productivo y el trabajo asalariado y participan del ámbito público, marcados por su lugar en la reproducción. Por esto, las trabajadoras vivencian una experiencia de clase particular, ya que ser mujer ha implicado tener un tipo particular de experiencia social y por ende histórica. Partiendo de la noción de experiencia de Thompson, que implica la respuesta mental y emocional, ya sea de un individuo o de un grupo social, a una pluralidad de acontecimientos relacionados entre sí o a muchas repeticiones del mismo tipo de acontecimiento. La experiencia surge espontáneamente en el interior del ser social, pero no surge sin pensamiento, surge porque los hombres y las mujeres piensan acerca de lo que les ocurre a ellos y a su mundo, y esta experiencia es determinante en el sentido de que ejerce presiones sobre la ciencia social existente. La conciencia surge cuando a algunos hombres les resulta de sus experiencias comunes, pueden ser heredadas o compartidas. Sienten y articulan la identidad de sus intereses, a la vez comunes a ellos mismos y frente a otros hombres,
cuyos intereses son distintos y habitualmente opuestos a los suyos. Es decir, de esa experiencia surge una manera de pensar la realidad, una conciencia y una manera de actuar en consecuencia, un agradecimiento específico. Aquí proponemos que en las mujeres de clase trabajadora la conciencia esté condicionada por el lugar de la mujer y del hombre en la división sexual del trabajo, así como por su lugar en el sistema productivo, puesto que en hombres y mujeres se proletarizan en tantos tales. El hombre lo hace a partir de su lugar de proveedor, lo cual entra en consonancia con su trabajo en la producción social. Eje su identidad masculina, este trabajo es reconocido y valorado en la sociedad patriarcal capitalista. En este manifiesto, Voltaire aboga por la liberación de las mujeres de todas las formas de opresión, incluyendo la opresión económica, política y social. También critica el matrimonio y la familia como institución que perpetúan la subordinación de las mujeres. Otros escritos de Voltaire incluyen el artículo sobre temas como la educación, la religión y lucha de clases. Las publicaciones periódicas de Voltaire fueron Avanzar, que fue publicada en Montevideo, Caras y Caretas en Buenos Aires, El Municipio en Rosario, El País en Buenos Aires, La Nueva Humanidad en Rosario, La Protesta Humana, Buenos Aires, La Protesta, Buenos Aires, La Tribuna Popular, Montevideo, La Voz de la Mujer, Buenos Aires, Nosotras, La Plata. Pero el más importante de estos fue La Voz de la Mujer.